Ok. Muy bien, vamos entonces a esta noche en la Escuela Bíblica Virtual, vamos al tema de guerra espiritual, o a la materia, mejor dicho, de guerra espiritual, en la lección 3, conservando la liberación espiritual, ¿verdad? Y haciendo un gran resumen, pues ya vimos los orígenes del enemigo, vimos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, contra personas. Ya vimos nosotros nuestra posición en Cristo, tenemos autoridad, ¿verdad? Toda autoridad le ha sido dada a Jesús y Él la ha delegado a su iglesia. Amén. Hoy vamos a ver conservando la liberación espiritual, ese es el tema de hoy, conservando la liberación espiritual. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 24 al verso 26. Lucas, capítulo 11, versos 24 al 26. Dice de la siguiente manera. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ay. Vemos a Jesús hablando aquí luego de que lo habían acusado a él de que por el poder de Belcebú echaba fuera a los demonios, ¿verdad? Ajá, lo habían sí. acusado a él de esto. Y él dice, no, una casa dividida no prevalece, no permanece. Y enseguida da el ejemplo de un espíritu inmundo que sale de un hombre, ¿verdad? Y nosotros aprendimos ya que no toda manifestación demoníaca, escúcheme bien, es una posesión demoníaca, ¿verdad? Es decir, no toda persona está poseída por un demonio, aunque puede haber posesión demoníaca, ¿verdad? Sí, sí. Pero las obras del enemigo son claras. Recuerda San Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para matar, robar Y y destruir las obras del enemigo, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia. También Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38, dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, el enemigo mata, roba, destruye, y Jesús viene a traer libertad, liberación a las personas, ¿verdad? Y nosotros, yo les compartí el caso mío, ¿verdad? Yo tuve posesión y fui liberado. Cada uno de ustedes ha tenido alguna manifestación del enemigo cuando no conocía a Cristo y el Señor lo liberó de ahí, de donde estaba, ¿verdad? Lo liberó, lo transformó. Entonces, es importante conservar esa liberación que Dios ha hecho con nosotros, que el Señor ha hecho con nosotros, porque dice aquí, en este texto que leímos, hablando de que si un demonio sale a una persona y ésta se descuida en su vida, deja vacío su interior, puede venir ese demonio acompañado de otros 7 peores que él, y el posterior estrado de este hombre viene a ser peor. Pero igual, escúcheme bien, si se descuida la relación con el Señor, si no se persevera en el Señor, pues el enemigo puede volver a tomar ventaja en ciertas áreas de nuestra vida. La tarea del enemigo es querer hacernos retroceder, que no avancemos, que volvamos atrás de nuestra vida pecaminosa. Ahí dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, si una persona que ha sido liberada de algún espíritu demoníaco y echa para atrás, entonces ahí ese demonio del cual había salido de él, dice que haya la casa barridita, es decir, preparadita para que él entre, y con 7 peores que el primero.
Entonces, y nosotros hemos visto casos así, de personas que están en el Señor, son libres y se apartan del Señor, no siguen al Señor, o lo siguen de lejitos. Entonces, el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Sí, y como lo decía ahora, ¿verdad? No tiene que ser totalmente una posesión, pero digamos, pongamos un ejemplo, que viene el Señor y trae liberación y restauración a un matrimonio, a una pareja, ¿sí? Uh-huh. Aunque ellos no estaban poseídos, no tenían demonios adentro, pues, pero sí estaban operando los demonios sí estaban en su hogar. Ajá. Y en su relación. Claro. Y el Señor viene y los liberta, y el Señor viene y los restaura. Pero esta pareja empieza a descuidar su relación con Dios, empieza a descuidar su vida espiritual, y entonces otra vez viene el enemigo a causar estragos en su relación familiar. Y va a ser peor, amor. Y eso lo hemos visto también. Y eso lo hemos visto también, ¿verdad? Y va a ser peor porque va a ir a buscar 7 peores que entonces, conservar nuestra liberación, o la liberación que Dios ha hecho en nosotros, es importante. ¿Cómo conservar la liberación espiritual? Hay como un subtema. O sea, el tema es conservando la liberación espiritual. Y ahora, ¿cómo conservar la liberación espiritual? Número 1, para que escriba ahí. Número 1, no dándole lugar al diablo. No dándole lugar al diablo. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versos 21 al 29. Efesios 4, versos 21 al 29. Ajá, dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Me gusta ese pedacito. Conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30 también, amor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. 31 también vale la pena leer. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mira bien que el verso 27 dice: ni deis lugar al diablo. Sí. Y leímos antes de ese versículo y después de ese versículo una serie de actitudes, una serie de pecados que podemos estar practicando, sí. Y esto lleva a darle lugar al enemigo. Sí. Esto lleva a darle lugar al enemigo. Escúcheme muy bien. ¿Por qué? Así es. ¿Por qué? Porque en la legalidad del reino, escuche bien, ustedes me han escuchado esto, ¿verdad? En la legalidad del reino,
el enemigo no puede obrar en nuestras vidas a menos que le demos lugar. ¿Escuchó? Así es. El enemigo no puede obrar en nuestras vidas a menos que le demos lugar, ¿verdad? Si usted, en un ejemplo sencillo, mantiene cerrada la puerta de su casa, pues no se le van a entrar los ladrones. Los ladrones, ¿verdad? Entonces, si le da lugar, si deja abierta la puerta, usted se va a dormir y deja la puerta abierta, la principal de su casa. ¡Ay! ¿Sí? ¡Qué peligro! Entonces depende de nosotros no darle cabida al enemigo. Y si se practican estas cosas de la pasada, la vana pasada manera de vivir, y habla un montón de cosas ahí, deseos engañosos, gritería, amargura, maledicencia. Todo esto es abrirle una puerta, darle lugar al diablo. Darle lugar al diablo, porque mire, vamos a ver la primera carta de Juan. Busque primera de Juan, capítulo 5, verso 18, va a ver que en la legalidad del reino, él no puede atacarlo si usted no le da lugar. Primera de Juan 5, 18. Verso 18, ¿qué dice? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué tremendo. Vuelve a leer ese texto, por favor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios esta noche? A ver, eso. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, es decir, que lo hace una y otra vez, ¿verdad? Como cuando tú haces ejercicio, practicas el ejercicio a diario, pero nosotros que hemos nacido de nuevo, no practicamos el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, Jesús nos guarda. Y dice, y el maligno no le toca. Esa es la parte de la legalidad del reino. El que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, ¿cómo conservar la liberación espiritual no dándole lugar al diablo? Y leo el verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el enemigo solo puede obrar si usted le da lugar, si yo le doy lugar, ¿verdad? Sí. Si no se le da lugar, él no puede obrar. Esto es bien importante para conservar la liberación espiritual. Y escuche bien, que ya le dijimos, le enseñamos que todas las prácticas que muestra Efesios capítulo 4, las que leímos, todo esto que practica estas cosas le da lugar al diablo. Sí, amor. Entonces puede terminar su situación, poníamos ejemplos, una relación matrimonial, puede terminar peor que antes porque le está dando lugar al enemigo. Y quiero leerles Santiago capítulo 4 versículo 7. Santiago 4, 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este es el punto número 2. Tomando, escúcheme, escriba, punto número 2, tomando autoridad sobre el enemigo. ¿Cómo conservar la liberación espiritual? Tomando autoridad sobre el enemigo. Escúcheme bien, tomando autoridad sobre el enemigo. Ese es el punto número 2, ¿verdad? Sí, porque le voy a poner un ejemplo que leí por ahí en alguna ocasión, de una familia que se fue por un tiempo a vivir a otro lugar y dejó su casa cerrada. Pero pasaron muchos meses y ellos no volvieron a la casa. Cuando volvieron a la casa,
esa casa estaba invadida por indigentes. Ah, Estaban metidos ahí en la casa. Usted y yo hemos visto esos ejemplos, ¿verdad? Casas abandonadas. Se un meten los montón. indigentes, rompen las ventanas, O son rompen las puertas guarida de y se puros meten. demonios. Pues cuando regresó esta familia, encontraron que su casa estaba invadida. Ay, Y cuando ellos llegaron, dijeron que era de ellos, ellos dijeron, nosotros no nos vamos de aquí. ay. Ellos tuvieron que irse. ¿Qué tuvieron que hacer? Tomar autoridad, llamar a las autoridades, Claro. denunciarlos. Y en la legalidad de que ellos eran dueños de esa casa, Los tuvieron que los sacar. tuvieron que sacar. Así es. Así es la autoridad que nosotros debemos ejercer sobre Satanás y los demonios, ¿verdad? Por eso ahí en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. O sea, ¿qué tenemos que hacer primero? Someternos a Dios. Exacto, primero tenemos que estar bajo la cobertura de Dios para poder resistir al diablo, sacarlo, echarlo a patadas. Quiero que leas otra vez Santiago 4:7, quiero enfatizar algo ahí. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí en la traducción de la Reina Valera dice resistid, Sí. pero el original dice enfrentar. Ajá. El original es enfrentar, porque este resistir suena como que ay, me tengo que defender. Ajá, sí. Pero el original da la idea de la actitud Tomar la autoridad. de un militar. Enfrentarlo Enfrentar al enemigo. para hacer respetar tu territorio. Amén. Escucha, Uy, ese por está eso- buenísimo. ahí cuando dice resistir, el original griego dice enfrentar y dice que da la idea de un militar Voy a buscarlo. que se para, escúcheme bien, que se para y enfrenta Ujú. para defender su territorio. Ah, Escúcheme bien. sí, amén. Es lo que Eso me tenemos gusta que mucho hacer. porque como estamos diciendo que debemos tomar autoridad. Sí. Sabes que una de las cosas que más, porque el enemigo toma ventaja a veces de los cristianos es porque los engaña. Ajá. Los hace ver nos hace ver que somos débiles, que no lo podemos enfrentar, Ajá. que tenemos que Que estar estamos derrotados. con miedo de que nos Ajá. esté persiguiendo, ¿sí? Que estamos con temor. Pero el original dice enfréntalo, el original dice defiende tu territorio, Santiago. defiende tu territorio. No sé si es la TLA o la Estoy NTV, ¿no? buscándolo. Traducción viviente. Estoy buscándolo. Pero Así que humíllense delante de Dios y resistan al diablo. No, vamos a buscarlo con la traducción lenguaje actual. Y dice, háganse amigos de Dios. Ah, no. Ah, sí, aquí está. Es en la traducción lenguaje actual, TLA. dice, Dice, por eso, obedezcan a Dios. Ese es someterse a Dios. Ujú. O sea que sometimiento es obedecer. Obedezcan a Dios, háganle frente al diablo. eso es. ¡Uy! Esa es la palabra griega que se Háganle traduce frente. enfréntenlo, Ajá, enfrentarlo. enfréntenlo, ¿sí? O sea, no le tengan miedo, sino enfréntenlo. Hagan Con la respetar palabra. su territorio. Sí, pero ¿sabe cómo enfrentamos al diablo, mis amados? Con la palabra de Dios. Decirle, vete, Satanás, porque escrito está, este es mi hogar, esta es mi casa, él es mi esposo, ella es mi esposa, él es mi hijo. Pero no te olvides de lo primero, sometimiento, Obedecer a Dios. vivir Para Dios. bajo el señorío de Cristo. Amén. Yo no puedo vivir como me da la gana y después decirle en el nombre de Jesús te echo diablo, porque no funciona. Primero tiene que haber un sometimiento, Un obedecer a un Dios. obedecer a Dios, Amén. un dejar que Jesús sea el Señor para yo entonces tener la autoridad, ¿verdad? Sí, mi amor, dice, vuelvo a leerles, mis amados, dice, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. ¡Oh!
¿Se dan cuenta la diferencia? Nosotros como hijos de Dios tenemos toda la autoridad sobre Satanás. Cuando obedecemos a Dios, cuando nos sometemos a Dios, entonces tenemos la autoridad delegada de parte de Dios para echar fuera a Satanás y enfrentarlo con eso, la palabra. ¿cómo conservar la liberación espiritual? No dándole lugar al diablo. ¿Cómo conservamos la liberación espiritual? Tomando autoridad sobre el enemigo. Sí. Mateo capítulo 10, búscalo, Mateo capítulo 10, voy a Mateo. Verso 8. Vas a ver cómo Jesús envió a sus discípulos para que enfrentaran al enemigo, para que tomaran autoridad sobre él. ¿Sí? Jesús no dijo, cuídense del diablo. No dijo jamás así. No. Sino, mire lo que dice Mateo 10. Mateo, ¿estás en Marcos? Sí, mi amor. Estoy buscando. Mateo 10, verso 8. Cuando usted lea estos versículos, este versículo se da cuenta de lo que había en la mente, en el corazón de Jesús. Mateo 10. Cuando comisiona a sus discípulos. Verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Oh, y vea pues, ¿qué nos dice este texto? Qué noticia, mire la autoridad delegada de Jesús para nosotros, dice, sanad enfermos, oiga, sanad enfermos, pero es que nosotros los sanamos en el nombre de Jesús. Sí, porque tenemos la autoridad. Claro, limpiad leprosos, resucitad muertos, amén, en el nombre de Jesús. Echad fuera demonios en el nombre de Jesús, porque en Mateo 28 también dice que hablaremos nuevas lenguas y si Marcos 16. Ajá, Marcos 16 nos dice, y si bebiéremos cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos impondremos las manos y sanarán, ¿cierto? Entonces dice ahí, uy, me salió el bogotano. ¿Cierto? Bogotano. Dice la palabra, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Qué había en la mente de Jesús cuando les da la comisión a los discípulos? Que tomaran, que enfrentaran, y que lo echaran fuera. Al diablo, sí. Por eso es que tomar autoridad es ir a la ofensiva, no estar a la defensiva. A la defensiva, exacto. Porque estar a la defensiva es tenerle miedo. Ay, no, ese diablo, no. Ese diablo me metió zancadilla. Es que el diablo me hizo, es que el diablo... No, hazle tú a él, échalo fuera. Toma autoridad. Eso sí, primero que sometiéndote a Dios. No dándole el lugar, ¿verdad? Y miren, miremos otro versículo ahí en Lucas 10, 19. Jesús nos dice, búscalo, Lucas 10, 19. Búscalo en tu Biblia. Y dice, he aquí, os doy potestad, autoridad delegada de hollar. Hollar quiere decir pisotear. Serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Mis amados, no nos estamos enfrentando a un diablo debilucho, ni a un... No. Dice que sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada, digan conmigo, nada os dañará. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad de Jesús delegada. Porque esa expresión ahí, aquí que os doy potestad de hollar, tú hablas de pisotear, ¿verdad? Sí. En la época, quiero explicar esto. Amén. En el contexto que se escribió esto, o sea, cuando se derrotaba a un enemigo, se le humillaba poniendo el pie sobre él, sobre su cuello. Sobre su cuello. En señal de vencerlo. O sea, un general que vencía a otro ejército, traía al general del ejército enemigo y lo sometía en tierra y le ponía el pie en el cuello. Así como hizo David con Goliat, amor, que le voló la cabeza, le puso el pie y como quien dice, lo vencí. Eso es hollar, eso es tomar dominio sobre él, ¿verdad? Sí. Bueno, hay mucho que hablar, pero vamos a avanzar. Vamos al punto número 3. ¿Cómo conservar la liberación espiritual? Vamos, avancemos, amor.
¿Cómo conservar la liberación Yo quiero espiritual? seguir. Vistámonos con la armadura de Dios. Amén. Número 3, vistámonos con la armadura de Dios. Pues el número 1 es no dándole lugar al diablo. Número 2, tomando autoridad sobre el enemigo. Número 3, vistámonos con la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10 al 18, pero no vamos a leer todos los versículos de una vez. No, voy Vamos a ir por leyendo, versículo. no por uno, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Primero, número 3, que es vistámonos con la armadura de Dios. ¿Qué dice? Vamos a leer primero el versículo Tú me dices 10. 10. 10 y 11. Dámonos ¿No? No. Lee primero 6, 10, mi amor. 6, 10 y 11. Lee. 10 y 11. Sí, sí. Ah, bueno, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No de mi fuerza. De su fuerza. Por eso dice ahí que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, es decir, nos fortalezcamos en el poder de Jesús, en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo dice abiertamente. Sí. Para que podamos estar firmes Contra las acechanzas del diablo. Y el verso 12, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La traducción del lenguaje actual dice contra personas de carne y hueso, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, ahí la Biblia habla claramente que nos pongamos o nos vistamos con la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ay, eso está poderoso. Y esto lo hemos dicho, ¿verdad? Lo hemos dicho. Por eso dice, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no somos llamados a pelear en la carne, escúcheme bien. No somos los hijos de Dios llamados a pelear en la carne, es decir, en nuestra fuerza. Es decir, a pelear con personas. No, nuestra lucha es espiritual. Ay, Nuestra sí. lucha es espiritual. Porque detrás de la actitud o la comportamiento de una persona está la influencia de los demonios. Ajá. Está la influencia. No digo que tiene que estar precisamente poseído, pero sí está influenciado. Sí, sí, ¿verdad? sí. Por eso nosotros, dice ahí, que nos fortalezcamos en el Señor, que nos vistamos de la armadura. Bueno, este es un pasaje muy conocido. Y mucha gente lo practica simbólicamente y dice, por ejemplo, hoy que salgo de mi casa, me pongo el cinturón de la verdad y me pongo el casco de la salvación y la coraza de justicia, me pongo el calzado del evangelio y salgo en el nombre de Jesús. O sea, está bien si quieres tomarlo así como algo simbólico, pero más que un simbolismo, es un claro entendimiento de que la armadura de Dios, y como vamos a ver hoy, cada una de las partes representa la palabra de Dios. ¿Verdad? La palabra de Dios es la que nos protege aplicada todo. De una manera específica en la analogía de cada una de las partes de la armadura. De una armadura de un soldado romano, Sí. ¿verdad? Y dice, mire, quiero leerles cómo dice ese mismo pasaje de Efesios 6, en la traducción lenguaje actual, dice, finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Efesios 6:10. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Mire, ya Dios nos la ha dado. Y dice, y así podrán resistir los ataques del diablo.
porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Aquí dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, en el verso 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar como firme. No dice estar derrotados, no dice estar caídos, sino estar ¿qué? Firmes. Y vamos a ver ahí en el punto 3, entonces vistámonos con la armadura de Dios. Escriba inciso A. Inciso A. Vamos a ver cada una de las partes de la armadura. Amén. Inciso A. El cinturón de la verdad. Así el cinturón de la verdad. Verso 14. Vamos a leer. Verso 14. Primera parte, la mitad del versículo 14. Sí, mi amor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Quiero leerle la Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, poniéndose el cinturón de la verdad. Y si nos ponemos a pensar en esto, en la analogía, el soldado lo primero que tenía que ponerse de toda la armadura era el cinturón. Porque era lo que ajustaba todo el traje. El cinturón le daba primeramente a él estabilidad en su cuerpo. Ajá. Estabilidad en su cuerpo. Para poder ponerse las otras partes de la armadura. Escuchen muy bien, por eso esto le daba estabilidad. Es como cuando estábamos viendo los Juegos Olímpicos a los que levantan pesas. ¿Qué hacen ellos? Ah, sí, ellos se ponen un cincho ancho para fajarse. Un cinturón así para fajarse. Es decir, para resistir todo el peso. Para tener estabilidad. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces la aplicación para nosotros, escúcheme bien. La verdad de la palabra nos da estabilidad. La verdad de la palabra, eso nos da firmeza, nos da estabilidad, porque acuérdense que una de las armas que el enemigo utiliza en contra de nosotros es ¿qué? La mentira. La mentira, ahí está. Porque escrito está en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y también la Biblia dice que el Satanás es padre de mentira. Juan capítulo 8 dice eso, el versículo no lo tengo exacto, pero dice que Satanás es padre de mentiras. O sea, Juan 8. Escúcheme bien. Entonces, ¿por qué tenemos que tener el cinturón de la verdad? Es decir, conocer la palabra de Dios, la verdad. Porque nos da estabilidad, la palabra de Dios nos da estabilidad. Capítulo 8, versos 31 y 32, y ahí mismo vas a encontrar también más abajo, sí. Creo, cuando dice... Ah, sí, aquí está. Dice, a ver... Léeme el verso 31 y 32, y después buscas el otro. Ah, ok. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Noten que dice ahí que si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces el permanecer en la palabra de Dios nos da estabilidad. Sí, porque aquí dice que esto fue dirigido a los judíos que habían creído en Jesús. Eso es como decir... Ajá. El cristiano que empieza su vida espiritual cree en Jesús, pero necesita afirmarse en la palabra de verdad. Claro. ¿Sí? Por eso dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Es una gran diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. ¿Sí? Sí.
el creyente debe afirmar su vida en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y dice en el versículo 44 lo que decíamos de Satanás, porque por eso es que el Señor nos habla en Efesios 6 del cinto de la verdad, porque Satanás engaña con mentiras. Recuerden que la batalla de nosotros los cristianos está en la mente. Dice verso 44. Y dice verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Noten que dice, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla, de su yo suyo habla, porque es mentiroso. Ajá. Y padre de mentira. Ajá, sí. Óigame bien, qué tremendo. Por eso, aquí cuando Jesús dice en el verso de 32, y conoceréis la verdad, después de haber dicho a los que habían creído, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. ¿Por qué? Porque con lo que mantiene esclavo el enemigo a la gente es con la mentira. Con la mentira. De que no puede, de que no sirve para nada, de que Dios no existe, o que Dios lo abandonó, que Dios no le ama, que Dios, todo lo malo de Dios. Por eso hemos dicho. Y en Dios no hay nada malo. ¿Cuál es la verdad que te liberta? La que crees. Y la que practicas. Exacto. Amén. Escúchame bien. No toda verdad te libera. Escúchame esto bien. No toda verdad te libera. ¿Qué verdad es la que te libera? La verdad que crees y que practicas o vives. ¿Sí? Un ejemplo, mi amor, a esto. No, hay muchos, pero vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, la verdad de la palabra de Dios te dice que un precio muy alto fue pagado por tu sanidad física. Amén. ¿Sí? Porque él mismo llevó toda enfermedad y toda dolencia en su cuerpo. O sea, se pagó esa es la verdad, esa es la verdad bíblica. Verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y entonces el enemigo viene y te dice, pero es que te duele. Pero es que ahí está. Pero es que ese es un tumor. Pero eso es que, entonces. Vas a morir. La mentira. ¿Qué vas a creer? ¿La mentira del enemigo? O la verdad de la palabra. La verdad de la palabra de Dios. Amén. En el momento que la crees, en ese momento te libertas. Me acordé de algo que está reciente. Así una madrecita desesperada por su hija que estaba hospitalizada con COVID. Y los médicos le decían que no, que ya no vivía, que ella iba a morir. Entonces, como ella estaba en embarazo, le sacaron su hijita porque ella iba a morir. Entonces, el Señor me dio una palabra para ella, y entonces ella misma, y está comenzando en el Señor. Y me dijo, pastora, yo me tiré a llorarle a Dios, y el Señor mismo me dijo, ¿le vas a creer a lo que dicen los hombres, a lo que dice un médico, o lo que digo yo en mi palabra? Uy, eso me impactó a mí bastante. Entonces yo le dije, ¿a quién le vas a creer? ¿A los hombres o a Dios? Y ella me dijo, no, pastora, yo le creo a Dios. Entonces mantente firme en lo que has creído. Así es, por eso la verdad que te liberta es la verdad que crees. Y ella lo creyó y por eso ocurrió. Te aferras a la palabra, ¿verdad? Sí. La palabra de verdad. Amén. Y esto te da estabilidad. ¿Te das cuenta por qué muchas veces es tan difícil que la gente se comprometa a permanecer en la palabra, a conocer la palabra, a estudiar la palabra en un curso como este? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que la verdad los liberta. Que la verdad lo liberta, y que nuestros estudiantes van a aprender específicas de su vida. Claro. Bueno, inciso B, vamos. Vamos. Inciso B, la segunda parte de Efesios 6. 6. ¿Qué? 14. Y la justicia de Dios, estoy leyendo la versión. Y vestíos con la coraza de justicia. Léelo completo otra vez. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad.
y vestíos con la coraza de justicia. Inciso B, la coraza de justicia. Escuche bien, la coraza de justicia. El soldado con la coraza de justicia, escúcheme bien, iba enganchada, dice, La coraza iba al enganchada al cinturón. y protegía órganos vitales. Es decir, la coraza le protegía ¿Qué es el lo que protege corazón, Ujú. los pulmones, todos los Los riñones, todos los órganos vitales del pecho. Esto es la coraza de justicia. Escúcheme bien. ¿Qué significa para nosotros? Para nosotros significa que ya fuimos justificados, que ya fuimos declarados libres de culpa. Amén. Libres de culpa. Escúcheme bien. Esto es importante. La coraza de justicia nos dice que ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Amén. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1 de la Reina Valera. Búsquelo, Romanos está después de Hechos. Capítulo 5, verso número 1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Quiero leer ahora la Nueva Traducción Viviente. NTV dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Amén. Ay, qué lindo. O sea, fuimos declarados ¿qué? Justos. Libres de culpa. Justificados. Fuimos justificados. Pero más que eso, también tenemos ahora la identidad en Cristo. De hijos. Amén. De Nuestra hijos. Identidad no es otra cosa, sino que somos hijos. Esa es la identidad de los cristianos. Somos hijos, hijos de Dios. Y dice que esa coraza de justicia nos recuerda nuestra identidad que tenemos en Cristo Jesús, que gracias a Él hemos sido justificados y que pertenecemos a Dios por la eternidad. Eso me gusta. Fuimos declarados libres de culpa y pertenecemos a Dios por la eternidad. Amén. Escúchame bien. Esto es importante. Así es que no le creas las mentiras al diablo ni las acusaciones del diablo cuando trae a tu Fíjate, mente los pecados del pasado. El argumento del diablo siempre es la mentira. Y también recordar el pasado, amor. Es un arma favorita de Satanás para con los hijos de Dios que no están firmes en el Señor. Entonces dice que Satanás le trae su pasado como si definiera, o sea, el enemigo cuando trae a tu mente los pecados del pasado, como si definieran tu presente. Eso, por lo que hiciste atrás, ¿qué vas a merecer esto hoy? Es que no es por Ese es merecimiento. pero ese es el argumento del sí, enemigo. sí. O sea, por lo que hiciste atrás, en el pasado, No mereces. ¿qué vas a merecer esto ahora en el presente, verdad? Ajá, sí. Y aún hay cristianos que se autotorturan así. Sí. ¿Sí? Es que eso es por lo que yo hice, bien merecido me lo tengo. ¿Sí? Ajá. No. Eso es porque me hice esto, hice aquello. Ay, Mira lo que dice. o yo no merezco ser feliz, o yo no merezco tener un buen carro, yo no merezco, Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, Vamos a ver. versos 1 y 2. Mirad, Primera de Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como Hijos. hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste,
Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¡Aleluya! Nuestra identidad, la coraza de justicia. Nuestra O identidad sea, como hijos. de hijos. Amén. No hay argumento del enemigo que valga para querer destruirnos con sus mentiras. Así es. De que Dios ya no nos ama, de que Dios no nos escucha, De que no lo merecemos. o de que esa enfermedad es puro castigo de Dios para ti. Mira No, mira nada que- de eso. Que cuando uno llega a ser padre, uno llega a entender el amor que un padre tiene por un hijo. ¿Sí o no? Hasta que uno es padre, escúchame bien, antes no lo vas a poder entender. Pero cuando tienes hijos, vas a entender lo El que amor del significa padre. el amor de un padre por sus hijos. Y eso es que Ah, el Señor dijo que nosotros, siendo malos, sabemos Sabemos dar dar. buenos regalos a nuestros hijos. Cuanto más nuestro el Padre. Padre dará buenas cosas a los que le pidan. Ay, Entonces, sí. esa es la seguridad de la coraza de justicia, ¿sí? Porque cuando el enemigo argumenta con mentiras, viene a atacar nuestro corazón, Sí. viene a ponernos en una posición de Dios no me ama, es que ya Dios no me escucha, es que por lo que hice, es que por lo que viví en el pasado, Ajá. y empieza la Empieza. acusación. Pero les quiero dar esto, vea. Cuando Satanás venga a traer tu pasado, entonces tú ahí mismo recuérdale su futuro al diablo. Viene a recordarme mi pasado, diablo mentiroso. Pues quiero decirle que mi pasado quedó bajo la sangre de Jesús y en cambio su futuro va a ser el lago de fuego y azufre. ¡Uy! Si Y ahí eso- mismo se va. Y eso no lo puede cambiar. Él no lo puede cambiar. Así es. Inciso C, vamos avanzando porque ya el reloj está caminando. Del número 3, vistámonos con la armadura de Dios. Inciso C, el calzado del Evangelio. Sí. Verso 15, Efesios 6:15. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y mire cómo dice en la traducción lenguaje actual, compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Eso representa el calzado de los pies y los soldados romanos usaban unas sandalias con un montón de cordones que se las subían hasta bien arriba. Sí, el comentario bíblico dice que era porque los enemigos tiraban cosas en tierra para que pisaran vidrios, cosas punzantes al soldado. Ajá, Entonces, pero el calzado que ellos cargaban era preparado para eso, claro. para que resistiera pisar vidrios o cosas O cualquier- punzantes. ajá. ¿Sí? Por eso dice ahí que O sea, en otras palabras, les querían dañar el caminado. Sí. Escúchame bien. Pero qué tremendo, porque lo mismo argumenta el enemigo queriéndonos dañar el caminado. O sea, que no caminemos firmes con el Señor y que no y que compartamos. no le hablamos a nadie. Ujú. Porque nos hace sentir que, ay no, pero es que como yo le fallé al Señor, ¿qué le voy a hablar al vecino si yo estoy peor que él? No, háblale del Señor a todos, al vecino, a la vecina, al que va en el metro, al que va en el bus, a todos los que el Señor le ponga en su caminar. ¿Por qué? Porque ahí dice, compartan la buena noticia de la paz. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo trae paz a los corazones. Así es, por eso no le creamos Mentiras. sí, los tropiezos que quiere poner, Ujú. con tentaciones, complejos, sentido de inferioridad, Sí. o temor de que se burlen o lo rechacen. Ah, sí, esa es ¿Verdad? otra, sí. Del Evangelio de la paz, el calzado del Evangelio. Vamos al inciso D. Inciso D. El escudo de la fe. Ujú. El escudo de la fe. Verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí, mis hermanos, los dardos de fuego del maligno son nada más ni nada menos que los pensamientos.
Así es, los dardos de fuego. Esos son los dardos de fuego. ¿Y cómo los apagamos? Con el escudo de la fe, hablando la palabra. Si viene un pensamiento de no podés, mira lo que hiciste en el pasado, recordándote el pasado, o recordándote, o condenándote, avergonzándote. No, escrito está que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, pero sabes que aquí en el escudo de la fe, los dardos de fuego son mentiras para no creer las promesas de Dios. Exacto. Las promesas de Dios. ¿Qué pone el enemigo? Duda. Temor. Duda. El enemigo quiere que dudemos de las promesas de Dios. Esas son las flechas encendidas. Nos hace pensar que no se cumplirán o que no las merecemos. Ay. Oiga bien. Sí. Por eso el escudo de la fe son las promesas de Dios, la palabra que Dios te ha hablado a ti específicamente también. Ajá, la confianza en Dios. Debemos alimentar nuestra fe estudiando la palabra, memorizando la palabra. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, la fe es por el oír atentamente. Y el oír la palabra de Dios. Amén. Y ese oír y oír significa oír con atención, Amén. Oír con concentración, ¿sí? Oír con fe la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto va a crear un depósito en ti, que va a ser el escudo de la fe. El escudo de la fe te hace recordar las promesas que ya Dios te ha dado. Amén. Dios te ha hablado, ¿verdad? Sí. El escudo de la fe, Romanos 10, 17. Entonces ahí dijimos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero leerles como dice la traducción lenguaje actual, dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Su confianza en Dios. Ajá. ¿Y cómo podemos confiar en Dios? Cuando le conocemos. Cuando le conocemos. ¿Y cómo cuando le conocemos? Por medio de su palabra. Cuando conocemos la palabra. Inciso E. El yelmo de la salvación. Verso 17. Efesios 6, 17. Que la salvación los proteja como un casco. Vamos a leer primero la Reina Valera. 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Solo eso. Sí. Y tomad el yelmo de la salvación, la primera parte del versículo 17. Que la salvación los proteja como un casco. Eso. Casco de la salvación. En la armadura del soldado era el casco que protegía su cabeza, ¿verdad? Los pensamientos. Su cabeza. Y mira que esto es la seguridad de la salvación. Amén. Escucha bien. La seguridad de la salvación. O sea que el yelmo de la salvación es el casco de la salvación. El casco de la salvación que es la seguridad. Por eso es que dijimos, lo hemos dicho, les hemos enseñado una y otra vez, la salvación no es un premio, la salvación no es algo que tú ganes, la salvación es un regalo de Dios. Se recibe por fe y no por las buenas obras. Está en Efesios 2, 8 al 9, ¿verdad? Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Sí. Escuche bien, entonces el yelmo, la seguridad de la salvación, la seguridad de que la salvación te ha sido otorgada, no es un regalo, no es un premio, perdón, es un regalo, ¿verdad? Sí. Se recibe por fe y no por las buenas obras. Las buenas obras son el resultado de la salvación, ¿cierto? Así es. El yelmo de la salvación. Vamos al último punto, F. Inciso F. En el versículo 17, la segunda parte, dice. ¿Pero cuál es la F? La espada. Tomad, no. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Inciso F. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que dice Efesios 6, 17.
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice el verso 17, que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Me gusta eso, que es la espada. Y que los Y defienda. la espada del Espíritu. Mire que ese Espíritu está con E mayúscula. Ajá. ¿A qué se refiere? ¿A qué Espíritu? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Ajá. O sea, Él nos la espada defiende. del Espíritu es la palabra que tú has almacenado en tu corazón, que se ha vuelto vida, que se ha vuelto verdad para ti. Amén. ¿Dónde vemos este ejemplo? En Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11. No vamos a leer todos esos versículos, porque es un pasaje muy conocido. Sí, sí. Es cuando Jesús fue llevado al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. Pero yo lo voy a buscar. ¿Y sabes qué? En ese pasaje hay 3 veces, lo describe, que Jesús dice, escrito está. Amén. Así es. Jesús dice en Mateo capítulo 4, del 1 al 11, escrito está, cuando le responde a Satanás, ¿verdad? Que no solo de pan vivirá el hombre. Dice, porque el Satanás siempre va a atacar nuestra identidad como hijos. Si eres el hijo de Dios, ¿por qué estás así? Si eres el hijo de Dios, ¿por qué te hace falta esto y aquello? Si eres el hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esta situación? Y quiero decir ahí que yo he enseñado que nuestra situación momentánea no define nuestra posición. Amén, eso me gusta, papi. Creo que lo puse en uno de los textos de esta semana que mandamos en la mañana. Sí. Lo que estamos viviendo hoy momentáneamente no define nuestra posición y no cambia nuestra posición. Así es. ¿Ah? Porque somos linaje escogido. Imagínense que se atrevió a decirle a Jesús, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Ahí estaba poniendo en duda, ¿verdad? O sea, estaba lanzando la duda. Exacto. Pero Jesús no le dice, sí, yo sí soy hijo, yo sí soy. No, él Jesús dijo, le dice, escrito está. Escrito está. Sí. No él respondió, solo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la práctica, ¿qué debes hacer tú? ¿Qué debo hacer yo? Tomar la palabra. Amén. Y cuando ores con la palabra, declarar la palabra como una espada del Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro en esta hora la salud divina sobre el cuerpo de mi mamá, de mi papá o de quien sea. En el nombre de Jesús, declaro la salud. Amén. Declaro que por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahora ese espíritu de enfermedad se va. O sea, eso es fuera, escrito está. Con la espada del Espíritu. Claro, porque la espada del Espíritu lo dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es la que penetra aún hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante. La nueva traducción viviente dice, la palabra de Dios está viva, tiene vida y actúa inmediatamente. Amén. Escucha bien, tiene vida y actúa inmediatamente. Esto me gusta. Y Jesús, en este pasaje de Mateo 4, 3 veces le dice al enemigo, le responde, y después, escrito está. Y después le dice, pero mire qué tremendo, porque el diablo también le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Vea que el diablo también dijo, escrito está, o sea que el diablo también conoce la palabra. El diablo sabe más versículos que muchos cristianos. Sí. Por eso, mis amados, debemos de memorizar más palabra y tener ese depósito en nuestro espíritu y en nuestro corazón para cuando vengan los ataques del diablo, estar firmes y responderle y echarle fuera con la palabra de Dios. Bueno, acuérdense que estamos viendo cómo mantener nuestra
nuestra liberación, ¿verdad? Ajá. Conservando nuestra liberación. Entonces es importante, hemos mencionado muchas veces hoy al diablo, escúcheme bien, pero ha sido con la intención de desenmascararlo y de ver la posición que nosotros tenemos en Cristo. Amén. Y de ver cómo podemos someterlo en el nombre de Cristo. Así es. Mire, y dice ahí en el verso 6, y dice que el diablo dijo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Pero ¿sabe qué, papi? El diablo no se sabe tanto la palabra porque solo le dijo una parte de ese versículo porque no le declaró. Pero él sí se la sabe, lo que pasa es que no la da completa, solo lo que le conviene. Lo que le conviene, eso iba a decir, porque ahí en el versículo 6 dice que el diablo, citando Biblia, dice en el Salmo 91:11 que a sus ángeles mandará acerca de ti. Solo le citó esa partecita y le faltó que te guarden en todos tus caminos. Y también, ¿sabes cuál no le citó? El versículo 13 del Salmo 91, y yo no lo quiero dejar pasar, mis amados, que el diablo, que la palabra, de Dios dice en el versículo 13 del Salmo 91, y esta no la citó el diablo porque él era vencido, dice, sobre el león y sobre la serpiente pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Todas esas figuras del enemigo. Ajá. El dragón y la serpiente son figuras de Satanás. Entonces, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo conservar, resumiendo, la liberación espiritual? No dándole lugar al diablo, número 1. Número 2, tomando autoridad sobre el enemigo. Número 3, vistiéndonos con la armadura de Dios, ¿verdad? Y ahí vimos cada una de las partes de la armadura que representan la palabra de Dios aplicada de una manera específica en cada área de nuestra vida. Wow. Entonces, de esta manera podemos conservar nuestra liberación. Y escúcheme bien, es importante recordar Santiago 4:7, someteos a Dios, someteos a Dios. Creo que esta es la parte que nos queda a veces más difícil. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Ay, someteos a Dios, resistir al diablo, ahí enfrentarle, acuérdese, no es a la defensiva, sino a la ofensiva. Haz respetar tu territorio. Ajá. Haz respetar tu casa. Haz respetar tu hogar. O sea, lo que el Dios te ha entregado, lo debes defender a capa y espada, pero no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente en Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Oh, muy bien, vamos a terminar. No hay nada en toda la creación que esté oculto. Voy a terminar para la Dios. Grabación, porque acuérdense que hay un límite de tiempo para esto y si no lo corto antes, me lo quitan. Pero yo quería que escriban este versículo antes de terminar, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Ahora sí la puedes cortar. Y lo voy a leer para ustedes.